esas hojas que están por ahí, para no alargarnos demasiado y que haya tiempo para el debate, lo más importante después de todo lo que ya hemos leído es que en España, y estos son datos que facilita la Marea Turquesa, en España hay 45.000 casos de tutelas, además de los casos de los que se han hablado en todo lo que hemos leído ahora, muy centrados en el tema de la custodia compartida o no compartida y el tema del SAB y demás. Hay 45.000 casos de tutelas mal resueltas. En Andalucía hay un caso especialmente curioso, y es que la propia Junta de Andalucía reconoce 10.000 niños en programas de preparación para la vuelta con sus progenitores. 10.000 niños que se supone están en centros de menores, o están en casas de acogida, o están con familias a las que se está preparando para que vuelvan con la familia. De 10.000, solo 52 han vuelto con sus familiares, lo cual dice mucho de esa ley del menor que yo llamo Código Penal contra los menores. Pero hay otro informe, que es del Observatorio de la Infancia, que habla de 5.000 niños que fueron dados de baja en los centros de menores. De los 15.000 niños más o menos que en toda España están en centros de menores, se dan de baja 5.000 hace poco tiempo. Lógicamente se dan de alta otros tantos, con lo cual la cifra en torno a esos 15.000 niños, que ya solo esa cifra debería abrir los corazones de nuestros legisladores, pues dan de baja a 5.000. De esos 5.000 que dieron de baja, el 52% fue por causas que no se especifican. Causas que no se especifican, que yo supongo que son, por ejemplo, los 8 o 10 chavales que han estado por Madrid deambulando las 2 últimas semanas porque estaban en un hostal y la empresa que controla los hostales no se había dado cuenta de que estos chicos no iban a dormir a los hostales. Pues causas así, el 52%. El 18% se reintegran a sus familias. De aquellos 52 que hemos dicho que pasaban en Andalucía, a nivel global, el 18% son los que se reintegran a sus familias. 21% por mayoría de edad y el 9% por acogimiento familiar. Lo que se dice en otros informes que existen es que el fracaso escolar de los niños que se incorporan por mayoría de edad a la sociedad es tan amplio que la mayoría de ellos tienen serias dificultades para incorporarse a la vida laboral corriente. Yo no estoy en condiciones, por mi formación, porque yo no soy abogado, de estar tan seguro, como digo en el título, y de responder del todo a la pregunta. Pero, en estos últimos días, el informe que hizo Jaime Barrientos hace ya, en el 2009, que yo animo a todo el mundo que lo busque, Niños malos, grandes negocios, en el Facebook, perdón, en el Google, y aparece un trabajo muy bien hecho de Jaime Barrientos, que no ha venido hoy porque tiene un problema personal, si no habría estado hoy con nosotros, para que, ya que le citamos, esté delante. Pero es que Atlántida 22, en esta misma mesa, un señor que creo que se apellida Mier, estuvo diciendo que habían replicado el trabajo del 2009 en el 2015 y se había confirmado prácticamente todo lo que decía Barrientos en aquellos años. Pero además, de golpe nos hemos enterado que existe una cosa que se llama Espinaret. Espinaret es un centro de menores de Baleares. El que tenga dudas de qué hacen en Espinaret, de nuevo pincha al Google, es la ventaja que tenemos ahora. Se enterará de que allí hay, entre otras muchas cosas, lo dicen los periódicos, educadores directamente neonazis al servicio de Espinaret. En Espinaret ha habido muertes, ha habido intentos de suicidio, ha habido cosas terribles. Pero es que en Obelén sigue habiendo estas cosas. Tenemos la suerte nosotros de ser amigos de una muchacha que se llama Susana Guerrero, que estuvo allí dentro de Obelén, y sabemos por su propio testimonio y el de los amigos y amigas de ella cómo se las gastan en Obelén y en toda la masa de centros que tienen los dueños de Obelén, que son grandes constructoras. Es una cosa increíble que los constructores, en vez de hacer pisos, tengan centros de menores. Pero ha aparecido esta misma semana un caso en Vigo, y el que tenga dudas de qué pasa en Vigo, pues busca en las redes los chicos y chicas maltratados en centros de castigo que existen en ese centro de menores de Vigo. Por lo tanto, todo eso que suponemos que está pasando, pues nada más hay que seguir informándonos entre nosotros. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Hay 2 o 3 teorías. Una teoría es que hay una trama, hay un negocio, le pagan a los dueños de los centros de menores unas cantidades grandes. Esa es una teoría. Hay otras teorías peores,
Hay teorías que dicen que son necesarios estos centros de menores para que una parte de los niños que están ahí en esos centros puedan ser materia prima para caprichos como el que había en el Bar España y para el que había en las niñas de Alcázar. Es otra teoría. La mía se empieza a separar mucho de esas teorías. Sencillamente me he ido a leer la ley del menor, que está en vigor, que es reformadora de otra ley anterior del año 96, y me he encontrado con algo que le deja a uno realmente sorprendido. Porque dice: para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo 1 del título 2 de esta ley, las administraciones públicas competentes podrán proceder sin el consentimiento del interesado a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar y social. O sea, una ley se supone para proteger a los menores, que lo que dice es que pueden investigar a los menores sin decírselo a su entorno. Más abajo dice: los profesionales y las entidades públicas y privadas, y en general cualquier persona, facilitarán a las administraciones públicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, sin precisar el consentimiento del afectado. Se puede seguir leyendo más abajo y vuelve a insistir en eso de que se podrán tratar sin el consentimiento del interesado. Bueno, ¿cómo suceden los hechos tal como yo tengo detectado con varios casos de mujeres que he estado en sus casas y me han contado cómo han sucedido los hechos? El patrón más o menos es el siguiente. Primero, surge el conflicto, que puede ser por violencia de género, por denuncia de la madre, por divorcio conflictivo, por detención de un pediatra, por informes del colegio, por expedientes abiertos a la madre o a los hermanos mayores. Hay una cosa terrible en la ley, es que se dice que una de las causas para vigilar a un niño de 7 años es que haya un niño de 12 que ya haya habido algún conflicto. Entonces se supone que como el hermano del niño de 12, su hermano tuvo un conflicto, hay que investigarlo. Y hay que investigarlo siempre en secreto, sin decírselo al niño. Quiere decir, sin decírselo al padre o a la madre, que son los que tienen la tutela. Bueno, pues si surge el conflicto, que ya he dicho cómo puede surgir, los servicios sociales inician expedientes, como se ve en estos artículos que hemos citado. Podrán proceder sin el consentimiento del interesado. Y de hecho así se hace en la mayoría de los casos. Durante meses o años se recoge información que el trabajador social va entregando a su responsable inmediato, que un día decide enviar el requerimiento correspondiente a la familia. El requerimiento correspondiente a la familia significa que con la fuerza pública correspondiente, como varios casos que conocemos, aparece la fuerza pública con un comunicado que dice el fiscal está enterado y acepta que se lleve a los niños. Se llevan los niños y la familia tiene a partir de ese momento, que muchas veces coincide con que ya se han llevado al niño, un máximo de 2 meses para reaccionar con un buen abogado que tenga a sus órdenes un buen gabinete de psicólogos de parte, para hacer frente a todo el trabajo de información que han hecho los trabajadores sociales. O sea, no sé si vemos la descompensación. O sea, el aparato del Estado, la consejería de la familia del lugar X o Y, con trabajadores sociales a sueldo de la empresa Trama o de la empresa distinta. La Trama la cito porque es una de las empresas que más se dedica a estos sitios, y nada más hay que buscar en Google y se encuentra uno con que Trama se dedica a estas cosas. Como una señora que se apellida Catalán Frías se dedica a dar cursos del SAP mientras ella es asesora de abogados que se dedican también a defender a padres maltratadores. Bien, hay que enfrentarse, punto 3, a esos informes que hacen grandes empresas que tienen gente pagada para demostrar lo malo que son las madres y los padres. Pues una familia que puede ser una familia con apuros económicos, que puede ser una persona que nunca ha oído hablar de negocios y tiene que enfrentarse a los otros, perdón, de abogados quiero decir. Si la familia o la madre, en muchos casos cuando ha habido abandono, es madre soltera o madre maltratada, no tiene recursos, el punto 3 se convierte en definitivo y el niño o niña termina en un centro de menores o una familia de acogida que terminará por borrar los apellidos y todo el resto de relación materno-filial. En la ley se habla mucho de lo de mantener lo que llaman ellos una adopción abierta o algo así. Se habla mucho en la ley de eso. Pero lo que sabemos todos es que si yo estoy sin ver a una persona mucho tiempo, el apego materno-filial o paterno-filial se va olvidando, como sabemos todos, en el caso de amigos que dejamos de verlos y que pues ya no les tratamos igual que cuando los veíamos todos los días.
Si la madre tiene algunos recursos o entra en contacto con asociaciones que la ayuden, comienza una larga agonía de papeleos que en algunos casos lleva a la vuelta del niño, 3 o 4 años después con la madre. Pero si ese papeleo, los servicios sociales se empecinan, puede que el niño llegue a ser mayor de edad en el centro que le acogió o en la familia que le hizo suyo. Yo ahora mismo estoy pensando en una madre que hizo el Camino de Santiago hace ahora 4 años, 2 años y medio, para que le devolvieran sus hijos. A pesar de hacer el Camino de Santiago, a pesar de que tiene una serie de personas que la están ayudando, que le han buscado trabajo, que le han buscado de todo, esa señora en concreto no puede ver a sus hijos nada más que a través de la buena voluntad de unos trabajadores sociales, porque esos hijos viven con su madre, que es la que en su momento dijo que su hija no era la madre adecuada para los niños. Podríamos seguir hablando de casos y de casos. Yo, como ya sabéis, en todos estos casos hablo de Mamá Gorila, de Rosana, de Pilar, que son madres luchadoras, que están vivas y están luchando. Pero no puedo olvidar hablar de la expresidenta Dian Prodefa, y el que tenga dudas de nuevo al Google, la expresidenta Dian Prodefa murió de cáncer después de que su hijo había muerto en un centro de menores en Aragón. Y no puedo hablar de mi amiga Inma Valero. Esto no necesito leerlo. Inma Valero Olmos sabe que estamos hablando de ella, tengo todo el permiso para hablar de ella. Inma Valero Olmos inició su proceso en el año 2006, estamos en el 2017 y ha conseguido ver a sus hijos gracias a una serie de personas que no somos psicólogos, que no somos médicos, que todo lo más somos un psicopedagogo a distancia, y los hijos de Inma Valero, 16 y 12 años, han decidido este verano que ellos voluntariamente se han ido a vivir con la madre una semana, no ha sucedido nada, no ha sucedido absolutamente nada, se lo han pasado muy bien, y el único dolor que sigue teniendo Inma es que para que se repita esa visita de sus hijos, pues tiene que ser que sus hijos ya no tengan otra cosa que hacer y vuelvan con ella. Lógicamente, una mujer que cuando ve a sus hijos este último verano, llevaba 3 años sin darles un beso, ya podéis suponer que el afecto, y en ese caso encima no ha habido maltrato, no ha habido nada, solo ha habido una cosa, que ella tuvo la valentía de decirle a su marido un buen día: nos separamos porque amo a otro. Y eso que ella dijo a su marido se ha convertido en manos de los equipos psicosociales en que era una enferma mental de carácter erotómano, porque alguien que se enamora, se supone así de esta manera mental, es un erotómano. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Y con eso termino. Con toda la literatura española, y no solo española, que nos ha hablado del amor romántico. Yo mismo tendría que ser un erotómano, pues aseguro que cuando tenía 14 años me enamoraba de todas las niñas que había en la escuela, y algunas de ellas se enamoraban de mí. Por lo tanto, ahí es donde está. Yo creo que o cambiamos esa ley, esa es mi última intervención, o la ley del menor, el código penal contra los menores, lo abolimos, o si no, pues nuestros nietos se verán quizá en situaciones como las que hemos contado. Muchas gracias. Preguntas que queráis, a quien queráis de nosotros. Tenemos tiempo, ¿no? De algunas preguntas. Claro que hay tiempo. Hasta las 9. Qué dramático, qué injusto. Ay, que parte el corazón, que las madres... Yo pienso que esto es algo más que todo que lo de América, que es un negocio, como lo has dicho. Hay un negocio tremendo con residencias, con servicios sociales, o sea, es un negocio muy gordo, lo mismo que el de los adultos. O sea, que están fundaciones tutelares y luego la justicia, los equipos psicosociales, o sea, pero que es negocio. Es negocio para el Estado, o sea que es muy gordo, no vale solo la ley para mí. Bueno, los equipos psicosociales, lo que es la Comunidad de Madrid son 70 equipos psicosociales, y aparte están las 3 psicólogas de la clínica médico-forense, y entonces los informes que hacen cuestan 1.000 euros por 1.000 euros cuesta cada expediente. Y en el año 2011 hicieron 1.000 informes a niños menores de 14 años. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? O si queréis decir alguna cosa, custodia compartida o... Perdón, custodia en positivo. ¿Alguien más? ¿Alguna de los que habéis venido? Julia. Julia, o... Si no hay nadie, nada, el día 16, 17 y 18
de diciembre se pretende hacer una concentración en Madrid de madres de toda España. Es importante que cuanto más apoyo haya para esto, mejor. Hemos de decir que esa concentración nace de Marea Turquesa y de otras asociaciones, y pedimos el apoyo a todas las asociaciones que nos puedan escuchar, que estéis aquí o que lo escuchen por el vídeo o lo que sea. Tenemos casi seguro, sería muy difícil que no lo cumplieran, una entrevista con el Ayuntamiento de Madrid. Ya les hemos pasado un escrito al Ayuntamiento de Madrid de lo que le vamos a preguntar, y ese viernes nos recibirán, y estamos gestionando que nos reciban en la comisión. Hay un dato muy positivo que convenía también decir, igual que hemos dicho cosas negativas. Por primera vez el Parlamento de este país, este Parlamento que algunos no quieren reconocer que es diferente a los que ha habido antes, a instancias de Unidos Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, se ha creado una comisión de infancia y juventud y adolescencia. Por primera vez en 40 años, por primera vez en 40 años, existe esa comisión en el Congreso, y eso es muy positivo, y eso nos debe de animar, aunque seamos algunas veces pocos los luchadores o las luchadoras, y deben animarse, porque yo creo que eso se ha creado gracias a las mujeres que han peleado fuertemente en estos últimos años. Yo quería hacerte una pregunta. El hecho de que haya una custodia, o que se determine que en un caso conviene hacer una custodia sobre un niño, bueno, en principio podría ser positivo, pero lo que no entiendo para nada de nada es cómo se restringe las visitas a los padres, a no ser que haya un maltrato manifiesto en el que el niño tenga heridas o tenga el deseo de decir no quiero ver a papá, no quiero ver a mamá. No lo entiendo. El caso, por ejemplo, este de Inma, 3 años, me parece un auténtico abuso contra la paternidad de una mujer o de una familia. Hay un marco que se aplica en casi todos los casos cuando hay pleitos, y que algunas de las personas que están aquí seguro que lo han vivido, y es que el tribunal que corresponda, el tribunal de familia, detecta en uno de los progenitores que hay algún que no lo hace bien, que su manera de tratar a los niños no es correcta. En el caso de Inma se utilizó lo de la erotomanía, en otros casos se utiliza la enfermedad de Munchausen, en otros casos miles de cosas. El problema está en que una vez que se detecta eso, se suelen dar 6 meses para que la madre se someta de nuevo al psicosocial. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde que se decide esto, en el caso de Inma en el 2009, en el 2009 deciden que le quitan la custodia a ella definitivamente. Habían estado pleiteando desde el 7 al 9, y había habido un tiempo que lo había tenido ella, y en el 9, pero esto que estoy diciendo de Inma, digo Inma porque sé que a Inma ya no la pueden hacer nada. Si no, diría otras mujeres en las que estoy pensando ahora mismo. Yo estoy pensando ahora en una mujer que le han quitado una hija de 9 años, que lleva desde junio viéndolo solo 2 veces, una mujer que está casada y que está bien con su marido, que tiene a su vez otro niño mayor, y entonces le han quitado su hijo de esta misma manera, su hija. Entonces puede verla 2 días en semana, pero no puede dormir con la niña en casa. Entonces, para que cambie ese régimen que tiene esta que estoy pensando, o Inma, tienen que pasar 6 meses. En esos 6 meses tiene que someterse a una serie de cosas que tiene que hacer la persona a la que han decidido que no es correcto su comportamiento. En el caso de Inma tenía que dejar de estar loca. Claro, en el caso de Inma, ¿quién decide la erotomanía? Pues la deciden primero los psicosociales. O sea, los psicosociales la someten a Inma, pero que repito que esto que estoy hablando de Inma se hace a muchas mujeres. La someten a una serie de pruebas, que básicamente son test de personalidad. Yo tengo los test. Se llega a decir, en las 7 baterías de test pasados, el resultado no ha llegado a ser significativo, salvo en un caso concreto, que es en el de oposición. No ha habido, pero pese a todo eso, dado los antecedentes de Inma que se aportan, porque de acuerdo con la ley que ya hemos citado antes, a Inma la investigan y descubren que a los 15 años tuvo un acceso epiléptico que fue resuelto y que luego hizo que a los 19 tomara pastillas. Todo eso consta en su expediente. Pero cuando suceden los hechos, Inma tiene 30 y tantos años, y el inquisidor psicosocial va al fondo de la cuestión. En el examen que se le hace, se llegan a decir cosas como, se le pregunta a Inma, la última vez que hablaste con ese novio que dices que tienes, ¿cuándo fue? Y Inma responde, ¿y por qué le tengo yo que explicar a usted si he hablado o no he hablado con este señor? Evidentemente, si usted no me quiere decir cuándo habló, es que ese señor no existe, usted se lo ha inventado. Prueba. Entonces, el marco es que tardan 7 meses, tiene que ir a hacer otra prueba. La tercera vez que a Inma
le dicen que vaya a otra prueba, que ya han pasado año y medio, dice no voy, estoy harta. Entonces, como está harta, se vuelve a reabrir el caso, pero sigue lo de los 6 meses. Y en el año 2014, que es lo más gordo de todo, cuando aparezco yo en acción, cuando me llevo a mi mujer a ver a Inma, cuando hablo con su padre, con su hermano, con medio Valencia, y empiezo a mandar escritos al juzgado, el juez determina que sí, que puede ver Inma a sus hijos en un punto de encuentro familiar. Pero los abogados del padre, del marido de Inma, deciden que el punto de encuentro familiar sea la casa de los padres de Inma, a sabiendas que los padres de Inma, ella ha generado una fobia, y eso seguro que la ha generado, porque los padres de Inma fueron los que fueron a un tribunal en otro momento de toda esta historia a reclamar la incapacidad de Inma. Lógicamente, una hija que ve que su padre, su madre y su hermano van a decir que usted no está capaz, pues tiene una fobia. Y como tiene una fobia, cuando le dicen usted verá a sus hijos en casa de su madre, pues ya dice no voy, y se vuelve a aplazar el tema. Felizmente, para que sí, ya que hablamos de Inma, quede claro, este verano, entre otras cosas que han pasado, es que Inma, su padre, su madre, su hermano, sus primos, han comido todos juntos en la casa. Pero para eso no ha habido un equipo psicosocial que la ayude. Eso lo ha hecho Inma y sus hijos. No sé si con eso he contestado a tu pregunta. Así funciona. Bueno, relativamente, porque vamos a ver, erotomanía significa maníaca sexual. No significa eso. Bueno, pero no está muy lejos. No, es peor. Déjame que te lo explique porque es peor. Vamos a ver, la erotomanía significa mujeres que se enamoran de jefes. No son hombres que se enamoran o hacen lo que hacen muchos hombres que yo conozco. No. La erotomanía es un supuesto enfermedad, un trastorno que lo tienen solo las mujeres y que se suele ser de sus jefes. Entonces, como en el caso de Inma, ella no aclara quién es su amor. ¿Pero el trastorno afectivo o trastorno mental? No, según ellos, lo dijo un médico en Francia, y entonces ellos cogieron eso. Como eso Inma misma ha conseguido más o menos romperlo, ahora lo han cambiado. Y ahora en vez de decir que es erotómana, el delirante, que es como dijeron primero, erotómana delirante, ahora lo que dicen es que tiene un delirio inespecífico. Eso lo dice el equipo psicosocial. Es Que lo increíble. dijo el equipo psicosocial. Es increíble. Pero ellos no son médicos. Y le quitan los Sí, son dedos. psicólogos y médicos, pero encima Inma en el año, ya que nos estamos centrando tanto en ella, pero repito, la otra de la que estoy hablando, con su niña de 9 años a punto de perder la tutela, y hay mucho riesgo de que él pierda la tutela, se está repitiendo prácticamente el mismo patrón. En el caso de Inma hay un momento que ella pone carteles en su coche pidiendo quiero que me devuelvan los niños, son terroristas como no sé quién los que me revuelven los niños. Entonces cuando coge todo eso, hacen fotos y se monta un follón. Se monta un follón y un día recibe una carta de Chella. Todo esto sucede en Chella, donde ahora ha desaparecido la niña, ¿vale? Entonces recibe una carta de la alcaldía de Quinchella, ven aquí que te vamos a resolver el problema de tus niños. Cuando llega ya hay una ambulancia, la meten en la ambulancia y la ingresan 18 días en un psiquiátrico. Encerrón. En el año 2012. Pero es todo lo que actúa todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando hicimos una manifestación y tal? Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de la gente no puede defenderse, pero es que es así. No, pero yo puedo decir una cosa para que a ti... Están locas la gente cuando van, que están locas, que están muy nerviosos sobre los políticos. Tú dices, oiga, ¿cómo voy a estar? Pero a Julita, se le ha hecho una faena. Ya que estamos pocos y en familia. No, déjame que diga esto. No, déjame que hablo, déjame, vamos a ver. Julita y yo convocamos una manifestación en la Agencia Madrileña de Tutelados. Claro, yo también. Entonces, convocamos esa manifestación. Y entonces suceden muchas cosas. Entonces que cambian de sitio el ANTA. Esto es esperanza para los que luchan. Porque gracias a las luchas anteriores de Julita y a esa manifestación cambian de sitio el ANTA. Pero le ponen a ella una querella desde el ANTA y los testigos que van a esa querella son 2 o 3. Uno de ellos es un guardia de los que están allí, que es uno de los que declara, lógicamente está de guardia, y le dice al jefe, o declara usted contra esta señora... No, es que además me he denunciado porque ese guardia y el otro eran unos matones. Bien, vale. Hasta que yo fui. Eso, el matón. Pero ahora hay otra señora tutelada que declara contra Julita. Esa señora que declara contra Julita es una pobre mujer a la que Julita intenta ayudar. No, sí, se me ha salido con... Sí, bueno, pues declararon otros que yo tengo grabaciones suyas explicándome los pobres declararon. Sí, pero la otra. Pero
pero luego al final, cuando tuvieron que ir nada, pero no es eso lo que te quiero decir. En todo el demás proceso de mi madre secuestrada, como yo he dicho tengo 20.000 denuncias en la Guardia Civil, 20.000 denuncias en el ANCA, 20.000, pues han dicho que yo no era adecuada y por eso me tuvieron un año sin ver a mi madre, ¿entiendes? Quiero decirte que enseguida te criminalizan. Los abogados nos han echado, pero a mí me decían, es que claro, tienes que portarte bien, es que tienes... Si yo no hubiera hecho todo lo que he hecho en el ANCA, bueno, mi madre a lo mejor, pues no se hubiera reído. Ahora, el último año me tuve que callar y no la he podido ver, me han tenido una vez sin verla, la he podido ver. Pero tienes que hacer eso, yo me manifestaba y fuera yo, y claro, es que esta mujer, es que pone, y criminalizan a las madres, criminalizan a la gente porque es que ella... ¿Ibas sola? Yo sola, allí. Eso es lo que no se puede hacer nunca. Pues, vamos a ver. Si no lo hago cuando hay testigos, te pueden decir no, pero que no es pasa lo que nada. quieran, Que no, pero es que... Tonta, No, sí, pero... Dejadme te- no han podido, Si un testigo... ¿qué te Pero mira, escucha, Te dejan de decir una no me cosa. lo cuentes porque es que Ay, llevo a ver, 4 ¿qué? años. Hasta hace 4 años nadie sabía que era la agencia de tutelas. Nadie sabía que estaba en la Gran Vía sin cartel en la puerta. Nadie sabía que los juzgados, yo me he manifestado en los juzgados y he cogido luego, he subido a hablar con la fiscal, pero luego se ha descubierto, con las tutelas de adultos, la fiscalía, o sea, es un negocio. Pero yo he sido la única que he ido haciéndolo, pero porque podía, porque además, bueno, he tenido dinero, me he estudiado todo lo posible, pero han intentado, y los políticos, cuando fui a la Asamblea de Madrid, pero es que es una mafia, lo mismo de los niños. Pero cuando fui al principio a cierta política, le digo, oiga, mira lo que pasa, y me dijo, ay, es que está muy nerviosa, es que está... Bueno, pero lo que quiero decir a las madres que tienen que hacer, porque tienes que ¿Alguna otra palabra, por favor? Paco. Julita, que Paco quiere decir algo, Paco. Bueno, yo estaba pensando en soluciones y la que se me ocurre a mí es potenciar las inversiones públicas de manera que haya mucho más centros de recogida y guarda de menores que sean públicos siempre y que las entidades privadas vayan perdiendo peso. Igual que en la sanidad y en la educación hay suficientes entidades públicas para que sea mayoritario la actividad pública como educación y sanidad, pues en tutelas y curatelas que las intervenciones públicas sean mayoritarias. Eso disminuiría el negocio y los intereses espurios de entidades privadas, que nada tienen que ver con el bienestar de los menores. Pienso yo que simplemente es un problema de inversiones públicas. Igual que con los ancianos, que también pues, debería haber suficientes entidades para ellos. Lo que dice Paco me parece muy oportuno, pero eso ocurrirá, para que no sea una utopía, con lo que está ocurriendo ahora. Es decir, cuando la corrupción se castigue con menos votos para los corruptos. Y entonces cambian sin que tú mismo te esfuerces demasiado. ¿Alguna otra? A ver. Un poco, para responderle un poco, porque yo creo que el problema, además del negocio que se entrega a las privadas, el problema lo tenemos que tenemos un Estado corrupto. Un Estado cocineta, un Estado machista. Entonces, ese Estado es el que tiene servicios sociales como los que tiene, con psicólogos y psicólogas como los que tiene, que trabajan a favor de padres maltratadores. Entonces, creo que esperar que si las casas de acogida de menores sean totalmente públicas, vamos a solucionar el problema. Yo creo que se minimizaría. Solucionar, ¿no? Nada es perfecto. Por favor, Ada tiene la palabra, perdonad. Ada y luego Victoria. Por favor, ¿has terminado tú? Perdona, disculpa. Un agregado más. Cuando se le quita la custodia a una madre que, por ejemplo, denuncia que su padre abusa de su hija, por ejemplo, le aplican un SAP, esto es un falso síndrome de alienación parental, y le aplican a esa niña, como niña, a esa niña
lo que ellos llaman desprogramarle la mente, ¿no? O es desprogramación de la mente para que pierda el recuerdo de la madre. Por eso es que separan a esa hija de su madre durante todo ese tiempo. Lavado de cerebro. Entonces la necesitan que la madre no la vea, porque si la ve, ese recuerdo se reactiva. Entonces por eso, le parezca mentira de ciencia ficción, es que lo hacen. Lo hacen. Entonces, pero ¿cuál es el interés ahí? Si es una institución pública, ¿cuál es el interés? Es una institución privada. No contestaros, que nos queda muy poco tiempo, por favor. Que nos quedan 3 minutos. ¿Quién había dicho primero? Ada, me parece que no ha hablado hasta ahora. Ada. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, tendría muchas cosas que decir, pero solo comentar que yo estoy aquí por un caso de una amiga a la que le han quitado el niño con 2 meses y no puedo dar muchos datos porque ahora mismo estamos vía judicial y ya está habiendo repercusiones. Entonces, prefiero callar los datos concretos. Pero mi experiencia con este caso, contestando a la pregunta que se hacía sobre quién dictamina el motivo para que la madre no se apta y se le quite al hijo, ¿no? Pues basta con que el psiquiatra de turno o con el médico de cabecera o con que una pediatra haga un informe y diga que está viendo que esa madre no se apta. Un psiquiatra no hace falta que pase, como has dicho, una batería de test. Basta con su palabra y su firma. Que él le ha hecho una valoración y que considera que tiene tal trastorno y que por lo tanto es peligrosa o que tal o que cual, y lo firma, se adjunta un informe de la trabajadora social del hospital, del centro de salud mental, de cualquier centro al que haya podido acudir. Basta con que la madre haya acudido a asuntos sociales para pedir ayuda por algo. Por ejemplo, yo por las noches necesito tomar medicación, no puedo dormir, o yo necesito que por las mañanas de tal a tal hora que tengo rehabilitación por algún motivo, alguien me ayude a cuidar al niño porque no tengo recursos económicos. Basta eso para que ya intervengan asuntos sociales. Y en asuntos sociales puede haber un informe de psiquiatra, puede haber un informe de trabajadora social, y ya solo con eso se pone en marcha la maquinaria. Si se valora que el niño puede ser susceptible de adopción, pues sale 2 y 2, 4. Otra cosa que iba a comentar que me parece importante. Estoy hablando con la asociación de los niños robados de hace 40 años y me dijeron que el origen de todo esto está en la época en la que el ejército nazi ocupaba toda Europa, porque un médico español fue en nombre de Franco a Alemania y le explicaron lo que estaban haciendo. Y dice, mira, nos hemos dado cuenta de que la izquierda, el comunismo, crea hijos comunistas, una ideología comunista. Entonces, hemos descubierto que si retiramos esos hijos de la familia y los llevamos a familias arias, van a educarle dentro de la ideología aria, con lo cual vamos a reducir la mentalidad de izquierdas, comunista, etc. Esa mentalidad se trajo a España en la época franquista y a partir de ahí, por la combinación de la Iglesia y de las monjas, se empezó a retirar a los hijos de aquellas mujeres, pues eso, que no tenían recursos, que se supone que tenían una ideología más de izquierda. Entonces, en teoría, surgió así. Nadie y los demás. Sabemos que a las 9 se acaba, entonces yo quería decir 2 cosas y nos vamos, en principio. ¿Querías decir algo? No, venga, adelante. Dos cosas. Primero, esto es empezar a abrir un melón complejo, tremendamente complejo. A mí me parece que hay que reivindicar una ley de educación como debe de hacerse, que tiene que enraizar esa ley de educación. Yo estoy leyendo ahora una vez más Nuestra Natacha y estoy insistiendo en que Nuestra Natacha deberíamos ver cómo si tuviéramos medios, yo creo que sería un bombazo con medios, pedir a algún artista, algún director de teatro que se atreviera a adaptar Nuestra Natacha. Adaptar Nuestra Natacha es impresionante, porque hay cosas de Nuestra Natacha, que es una obra escrita en el año 32, empiezan a preparar Nuestra Natacha. La estrenan en el 35. Hay páginas, bastantes páginas, donde parece que está hablando Susana Guerrero. Parece, yo estoy ayudando a una muchacha que aparece en esa obra de teatro y yo le pongo cara, es Susana, dice las mismas cosas, pero hay otros momentos en que hablan
otros personajes. Un chaval que se llama Juan. Juan me recuerda un alumno mío que murió con la heroína. No sé si veis, en el año 30, la Institución Libre de Enseñanza, que es la que está detrás de esa obra, porque la madre de Casona formaba parte de esa obra, resulta que se atreven a escribir una obra que nos cuenta lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es el problema? En vez de una ley para proteger al menor, hace falta una ley de educación que no genere problemas en las escuelas. Una ley de educación pública, única y laica, donde los niños aprendan entre ellos a la manera que también oímos aquí en esta mesa, Azcárate. Cuando Azcárate dijo, nosotros en la escuela que había aneja a la residencia de estudiantes, nos enseñaban a jugar al fútbol. Y cuando los de aquí no entendíamos cómo era, que aquello era pedagogía, nos dijo, nos enseñaba a jugar al fútbol, pero solo jugábamos los malos, porque se trataba de jugar, no de ganar. La Institución Libre de Enseñanza, que sacó genios, auténticos genios, como Dalí, no les enseñaban a ganar, les enseñaban a jugar. Entonces, mi opinión personal, la de Familias del siglo XXI, que ahora os daremos si alguien tiene interés en conocernos qué es lo que pretendemos, que queremos hacer un seminario que hable de estas cosas, es refórmese seriamente la escuela, la educación de nuestro país. Y luego, lógicamente, en paralelo, tendría razón Paco, en paralelo, mientras se reforma la escuela, que no es fácil, en paralelo habría que municipalizar, estatalizar todos los centros. No puede ser que dragados y construcciones y las señoras hermanas estas Koplovici dediquen para ganar pasta una parte de sus instalaciones como centros de menores. Victoriano, antes de acabar... Si es que están los otros compañeros y yo no quiero robarles tiempo. Muy fácil, muy sencilla para todas aquellas personas que sufran un acoso que va tendente a probar que tienen algún fallo mental. Lo primero que debe hacer una persona de esa es no ir sola. Pero incluso si va sola, yo he acompañado a mucha gente esta como voluntario apoyando enfermos mentales y hago lo siguiente. Me acerco con ellos al hospital y les digo, entra tú solito, tú solita a urgencias. Le dices que estás nervioso, si te quitan un hijo, es lógico que pueda estar una madre nerviosa, ¿verdad? Y te ingresas. Inmediatamente vas a tener 2 días de observación. Si te ven mal, te meten dentro. Pero tú te comportas como una persona normal y al poco tiempo sales con un diagnóstico fabuloso que suele ser todo lo contrario de lo que se quieren acusar. Me llamo Alejandro Tamagnini y vamos a permitirnos hacer un añadido a las intervenciones de Victoriano Fernández y de Isabel García en el Ateneo, en la tertulia sobre los niños robados, de un nuevo testimonio por expreso deseo de quien quiere transmitirlo, ya que ella no ha podido estar en esta tertulia. Quiere compartir su caso y lo haremos a través de este vídeo. Ella es Cristina López. Cristina López es una ciudadana española que reside en Londres, en el Reino Unido, y que ha vivido una separación forzosa de su hijo. Intentaré relatar los puntos principales de su caso, más o menos como ella me los ha contado. Resulta que estando 2 semanas de vacaciones en España, en Mallorca, visitando a sus padres, y el día anterior a volver a su domicilio en el Reino Unido, recibe una desagradable visita en el domicilio de sus padres, donde está pernoctando, por parte de la policía, que dice que tiene una denuncia por parte de los servicios sociales por presunto desamparo o situación de desamparo de su hijo pequeño, que en ese caso, en este momento, tiene 6 años y medio. La policía le presenta esta denuncia, alegan el desamparo y se llevan a su niño. Se lo quitan, directamente se lo llevan, haciéndose cargo desde entonces la administración de los servicios sociales del Concejo de Mallorca. Esta situación de desamparo nos relata Cristina que no es real, ya que ella cuenta con los medios suficientes para vivir y mantener a su unidad familiar. Aún así, su hijo ha estado separado de ella durante los últimos 3 años
y no ha recibido de los servicios sociales los preceptivos informes que son obligados en este tipo de situaciones, aun cuando ha transcurrido el tiempo suficiente y necesario como para que esto se produzca, e informando de cuáles son las posibilidades que tiene Cristina López de recuperar a su hijo. Cristina llevó su caso a los tribunales de justicia, denunciando a la institución que acoge ahora a su hijo. Ha ganado el juicio, pero aún no ha recibido una respuesta en consonancia, es decir, aún habiendo ganado el juicio, su solicitud de devolución de su niño ha sido desestimada y se ha visto su caso archivado por la justicia ordinaria. De esta manera, no solamente no obtiene la satisfacción de volver a recuperar a su hijo, sino que la justicia ordinaria elimina del sistema su caso en concreto. Cristina López denuncia que, aun habiendo recibido la razón en ese juicio por parte de la justicia ordinaria, Cristina López denuncia que a partir de ese momento en el que ella ha ganado el juicio, se ha puesto en marcha toda la maquinaria legal del Consejo de Mallorca, del Consell de Mallorca, y han impedido o han logrado impedir que ella recupere a su hijo, y han omitido revocar la situación de desamparo, con lo cual esta sigue produciéndose, y de esta manera sigue persistiendo la separación forzosa de Cristina con su hijo. Ella denuncia además que inclusive el propio Ministerio Fiscal se ha puesto de parte de los servicios sociales. Durante estos meses, Cristina denuncia que no ha podido ver a su hijo más que 1 hora a la semana en un punto de encuentro, es decir, en una especie de visita vigilada por la administración, por las autoridades, vigilada por las autoridades. A los 2 años y medio de la retirada de su hijo, le han concedido la guarda, la custodia a sus abuelos, a los padres de Cristina, y la tutela la sigue manteniendo la administración. Cristina denuncia la arbitrariedad de esta situación, en la que se considera una supuesta situación de desamparo del niño, y que se utiliza esta situación como arma arrojadiza para separar legalmente a un menor, en este caso un niño, al suyo en concreto, de 6 años y medio, de una madre que en principio no tiene ningún problema para sostener su unidad familiar, y en la que no hay otros problemas en su comportamiento que lleven a pensar que ese niño está desamparado realmente. Cristina denuncia que ese niño de la noche a la mañana ha sido separado de su madre. Pensar que el niño tiene solo 6 años y medio, en el momento en el que viene la policía a su domicilio y lo coge y se lo lleva. Denuncia también la situación de desapego que están creando en ese niño las autoridades, temiendo Cristina que sea al final el propio niño, aleccionado por la propia situación, quien decida no volver definitivamente con su madre. Denuncia cómo es posible que ni siquiera pueda verlo a su hijo. Denuncia también que, según ella ha analizado, en el 95% de los casos en que se produce este tipo de situaciones que ella ha vivido, el 95% de los casos, las familias son monoparentales y mujeres, el progenitor. Cristina ha llevado su caso a los medios de comunicación y ha sufrido algunas consecuencias negativas por ello. Ha realizado algunas manifestaciones de protesta, como una huelga de hambre, aparte de denunciar a la propia administración, que abandonó después de unos 15 días, pero nos dice que tiene intención de seguir con ella o retomarla en poco tiempo, y otras actuaciones que no ha querido desvelar. Intentamos añadir este pequeño testimonio, que aunque sabemos que es escueto e incompleto, pero que define una vez más el drama de la separación obligada de un niño pequeño, en este caso de su madre, sin otra excusa que la de protegerlo por parte de la administración de una madre que lo estaba ya protegiendo. Pues nada más.